Muy bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast de la escuela On The Move. Y en esta mañana, para nosotros, no sé en qué momento estás escuchando esto, tenemos el placer de poder tener a Sam Sims con nosotros. Bienvenido. Sí, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Estamos súper contentos como escuela de poder tenerte acá Sí. compartiendo una semana con nosotros. Y listos para bombardearte con preguntas. Sí, listo. Cosas que has estado compartiendo en nuestra escuela durante las sesiones de las noches, así que Sí, estamos listos para empezar. Entonces Muy vamos bien. a ir con nuestra primera pregunta. ok. Como ya saben y si escucharon el primer episodio, esta es una sesión que tenemos con nuestra escuela intensiva y nuestra escuela online, entonces son preguntas que nuestros estudiantes tienen para los profesores que tenemos durante la semana y esperamos que pueda ser de bendición para tu vida. Entonces vamos con la primera pregunta. Hola Sam, Hola. yo quería preguntarte, algo que me quedó de la primera clase fue que mencionaste que a veces es fácil creer que no escuchamos a Dios porque Sí. esperamos escucharlo de una manera diferente. Sí, Entonces mi pregunta para ti es de que ¿cómo podemos darnos cuenta de que es Dios realmente que nos está hablando pero quiere hablarnos de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados ya? sí. Pues yo creo que Dios le gusta cambiar las cosas, o sea, le gusta el misterio. Entonces, a veces cuando estamos acostumbrados a escuchar a Dios de cierta manera, le gusta cambiar de alguna forma tu forma de hablarnos, ¿no? Y digo, un ejemplo de eso me pasó por una temporada en donde cuando buscaba a Dios y buscaba escuchar a Dios a través de la oración, nunca lo escuchaba. Pero era bien curioso porque así buscaba a Dios y así haciendo preguntas y así de, no, el grillo atrás, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Pero era curioso, ejemplo, esa temporada que me empezó a hablar cuando estaba manejando mi carro, cuando estaba caminando, cuando estaba haciendo otras cosas que no estaba enfocado en escuchar a Dios, fue cuando Dios me hablaba en esos tiempos, ¿no? Y ejemplo, algo que yo pude aprender a través de esa temporada es que Dios quería, o sea, no quería que lo pusiera en una caja donde Dios me habla de lunes a sábado, ¿no? Cuando me despierto a las 7 de la mañana y es como poner a Dios en una caja, decir, nada más puedes hablarme en ese momento. Entonces era una dinámica en ese tiempo donde empezaba a escuchar a Dios en la vida cotidiana, básicamente, ¿no? Entonces él de alguna forma no quería que yo lo encerrara en un horario de devoción, decir, ok, Dios, háblame en este horario y ya el resto del día no pienso en ti, no escucho, ¿no? tu voz. Entonces, y lo que mencionaste de escuchar a Dios, muchas veces es eso, ¿no? Digo, la mayoría de personas que escucho que dicen, yo no escucho a Dios, no escucho la voz de Dios. Realmente no es que no escuchan a Dios, más bien están esperando oír de una forma diferente, ¿no? Entonces están esperando, como hablamos un poco ayer, ¿no? De quizás una voz audible, ¿no? Que baje del cielo y que les diga, ¿no? Esto es lo que tengo para ti, ¿no? Y si no viene de esa forma, a veces podemos decir, no, es que yo no escucho a Dios, ¿no? Entonces, mientras más aprendemos cómo Dios habla el lenguaje del cielo, el lenguaje, ahora sí, de Dios, más sensible podemos hacer a las diferentes maneras que Él quiere hablarnos y que Él nos habla, básicamente, ¿no? Y podemos discernir, ahora sí, la voz de Dios cuando estamos abiertos a recibir o escucharlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso es la cuestión, ¿no? Que Juan dice que mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ahora sí, eso está en la Biblia, ¿no? Entonces, si somos ovejas, si somos hijos de Dios, escuchamos su voz. Eso es algo que sucedió espiritualmente, ¿no? Pero es aprender a discernir y entender cómo nos habla y entender que también en temporadas nos va a hablar de formas diferentes, ¿no? Me gusta mucho, ejemplo, lo profético
Y algo que he aprendido acerca de lo profético es que a veces, digo, hay momentos de nuestra vida donde Dios no quiere hablarnos directamente. Dios puede sonar raro, pero Dios es un Dios de comunidad y de familia. Y ejemplo de la mayoría de dones que habla primero de Corintios 12 son Dios hablándote a través de otras personas. Entonces hay momentos donde realmente Dios decide mejor hablarte a través de otras personas porque Él ha creado pues esta familia y esta comunidad. Entonces hay temporadas así donde quizás la respuesta no viene directo de nosotros porque quizás Dios quiere hacer algo a través de la comunidad o la familia en la cual tú estás, ¿no? Entonces es toda una aventura, ¿no? Y a veces cuando creemos, no, ya sé cómo Dios me habla te voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar mi manera. Para mantenernos de alguna forma como una expectación, decir, ok, ¿cómo me va a hablar hoy, no? ¿Cómo va a ser esta temporada? ¿Cómo va a ser mi relación con Él, ¿no? En esta temporada. Entonces, no sé si te contestas la pregunta. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Cuándo fue? Bueno, tienes muchas historias, Uh-huh. entonces no sé si tengas como una historia como específica de cuándo fue como que tú sentiste ya de parte de Dios, o sea, que tenías que ir hacia lo profético, o sea, como Sí. algún momento en específico que ya fue, Sí, dijiste, claro. ok, quiero trabajar en esto, o sea, quiero trabajar en lo que tú decías, no revelar el corazón de Dios a las personas, o sea, alguna Claro. como historia en específico Claro. que tengas. Claro, eso empezó, o sea, desde que nosotros dimos nuestra vida a Cristo en el 2004. O sea, habíamos sido expuestos a lo profético, pero realmente fue un viaje a Betel en 2012, que fue mi primera vez que fui a Betel y me impactó mucho la cultura profética básicamente de allá, ¿no? Que era algo súper común y no era algo, digo, lo que estaba acostumbrado, si lo quiero ver así, antes de ese tiempo era, pues había profecía cuando llegaba el profeta a la conferencia una vez al año, ¿no? Entonces era, ¡yay, profecía! ¿No? ¡Qué padre! Y el otro, ahora sí, los otros meses no había nada, no había profecía, ¿no? Entonces era como lo que había, entonces había sido expuestos a lo profético, pero de una forma no muy cotidiano, ¿no? Entonces, después de ese viaje a Betel, realmente empezó este anhelo pues en mi corazón de decir, ok, de entender que todos pueden profetizar, ¿no? Fue algo que hablaron, yo creo que en ese viaje, ¿no? Que todos pueden profetizar, que no es nada más los profetas. Entonces, no todos los que profetizan son profetas, pero todos los profetas deben de profetizar, ¿sí? Entonces, y entendí esa parte, ¿no? Porque no todos tienen llamados, o sea, el oficio de Efesios 4, ¿no? No todos tienen el oficio de profeta. Entonces, a veces habíamos reservado la profecía para los profetas y entender. Entonces, fue ese viaje. Después de ese tiempo, pues llegué a casa y, ejemplo, Dios me dijo, cuando llegué a casa a la oficina, tuve esta imagen de un tren como que ya se había salido de la estación y me dijo, este tren ya partió, pues ya vamos en camino. Y me dijo, pero mucha gente no van a querer subirse, pues. Y de alguna forma estaba preparándome porque después de eso vino una división muy grande en la iglesia. Se fueron, la mayor parte de la iglesia cuando hubo esta transición básicamente de ser una iglesia cool o de ser una iglesia moderna a ser una iglesia que buscaba lo sobrenatural, ¿no? Que buscaba la manifestación del reino de Dios y sanidad y profecía. Entonces, en ese tiempo estaba estaba persiguiendo, la conferencia que fui realmente fue una conferencia de sanidad, entonces era mi pasión básicamente, ¿no? Esa es la sanidad física. Entonces, volviendo a tu pregunta, entonces en esa temporada estaba orando y tuve esta imagen. Dios me enseñó una imagen de un hombre y tenía un brazo muy fuerte, un lado, y el otro lado estaba flaquito. Y Dios me habló y me dijo mi reino, la manifestación de mi reino, tiene dos brazos. Y me dijo, es el brazo de poder donde yo estoy haciendo cosas y es el brazo profético donde yo estoy hablando. Y me dijo, y el brazo profético estaba flaquito.
Entonces Dios a través de esa palabra, a través de esa visión, realmente Él me dijo, quiero que trabajes este brazo que está flaquito, porque has estado trabajando el brazo sobrenatural del poder y sanidades, y estamos yendo a las calles y viendo milagros, y entonces me dijo, tienes que trabajar este brazo. Entonces de ahí empezó básicamente, hablé yo creo que los próximos 3 o 4 meses en la iglesia, nada más sobre lo profético, pues sobre escuchar a Dios, sobre Dios quiere hablarnos, cómo nos habla. Entonces pasamos por una temporada de mucho enfoque en la iglesia y Dios ahora sí empezó a despertar, pues ahora sí lo profético y personas teniendo sueños y visiones y empezando a fluir en lo profético, ¿no? Entonces realmente para nosotros eso fue el parteaguas para mí, pues personalmente, ¿no? Para mí y para la iglesia también, ¿no? Que empezamos a perseguir lo profético y leer sobre lo profético y practicarlo y dar oportunidad y luego enseñar a la iglesia y luego practicar. Y entonces eso fue realmente el tiempo y cómo sucedió, básicamente, ¿no? Cómo empezamos a perseguir de una forma más intencional lo profético, ¿no? Sí. 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 Gracias. Sí, de nada. Relacionado a la pregunta de David, ¿encontraste algún tipo de resistencia por parte de los miembros como al traer esta nueva visión a la iglesia? Sí, totalmente. En algunos, o sea, en algunas personas, como siempre, ¿no? Algunos no querían, pues, el cambio que estaba sucediendo, básicamente, ¿no? Porque sí empezamos a tener, como les dije, 3, 4 meses hablando sobre lo profético. Dice, pues, hay otros, así la gente así, hay otras cosas, ¿no? No es todo sobrenatural y reino manifiesto. Y entonces sí tuvimos pláticas así con gente, pues, ¿no? Que no estaban muy de acuerdo, básicamente, en ese sentido, no estaban muy acostumbrados al mover del Espíritu y los dones del Espíritu. Y ejemplo, en ese tiempo teníamos como 150 personas en la iglesia y después, no sé, 4 o 5 meses tuvimos como 40, pues, o sea, bajamos y estamos hablando, salieron pastores, salieron líderes, así salieron, la verdad, la mayor parte, pues, de la iglesia, ¿no? Y nada más quedaron personas que sí, de alguna forma, tenían nuestro corazón y estaban persiguiendo, estaban buscando esto, pues también estaban en este anhelo, ¿no? Y Dios, ahora sí, ¿no? Él fue agregando personas de acuerdo a nuestro ejemplo. Es algo que Dios me habló en esa temporada, pues que me dijo hay muchas personas que están ligados a ustedes que tienen su ADN pero que no han llegado todavía. Entonces pasé una temporada de estar intercediendo simplemente por personas que estaban ligados, que traían nuestro ADN pero que no habían llegado todavía a la iglesia, básicamente, ¿no? Entonces, sí, pues definitivamente fue una temporada, difícil, ¿no? Eso, pero siempre nos hemos manejado, o sea, mi esposa y yo, de alguna forma, pues siempre nos hemos manejado importar más la voz de Dios que la voz de los hombres, pues, ¿no? Y no es que no nos interesa las personas, pero nos interesa más Dios, nos interesa más lo que Dios está hablando, lo que Dios tiene para nosotros y donde Dios nos está llevando, básicamente, ¿no? Entonces nunca, para nosotros nunca ha sido acerca de tener mucha gente, ¿no? O sea, nuestra visión no es, les hablaba ayer con Craig, dije, nuestra visión no es llenar un auditorio de personas, pues, o sea, eso no es nuestra visión, no es nuestra misión. Podemos tener un auditorio lleno de gente y no estar cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, a veces yo creo como líderes o pastores podemos poner nuestra mirada en el lugar incorrecto, ¿no? Y podemos perdernos de alguna forma de lo que Dios realmente quiere hacer. Y eso puede limitar nuestra obediencia a Dios, donde tenemos temor de obedecer a Dios, porque quizás va a perjudicar de alguna forma, ¿no? Quizás va a significar que ya no voy a tener tanta gente, ¿no? Pero lo que sí hemos aprendido a través de este proceso es cuando eso sucede, los que se quedan y los que van agregándose son la gente correcta, pues son la gente que puedes realmente construir con ellos, gente que realmente van a abrazar la visión y van a caminar con nosotros, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces fue una temporada de
Yo lo digo ya de este lado, pero fue una temporada muy difícil, ¿no? O sea, lo que digo no fue fácil, ¿no? Esa temporada. Me acuerdo, fue un día, la verdad, transformacional, pues, para mi vida. Porque en esa temporada, ¿no? Yo volteaba a ver y así de 30, 40 personas. Y como pastor me sentía como fracaso, ¿no? Así de, no, eso es un fracaso, ¿no? Y en ese momento, Dios estaba en el servicio y Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿te interesa más la opinión de las personas que salieron que lo que yo digo de ti? Y así, entonces ahí me arrepentí, ahí me quebrantó Dios en ese sentido y empezó él un proceso donde empezaba a valorar su voz sobre cualquier otra voz, básicamente, ¿no? Que es un lugar muy sano, ¿no? De estar caminando de esa forma. Y fue un proceso, ¿no? Y Dios solo sí realmente ha guiado de esa forma, en donde, ok, Dios, ¿qué dices tú, no? De esto, ¿no? Y me acuerdo también en esa misma temporada, ¿no? Que llegaban rumores, ¿no? De están diciendo y cosas que están diciendo y así de, ay. Y hablaban, ejemplo, de, algo que decían, ¿no? Es que en Soso no hay amor, ¿no? Era algo que decían, pues, básicamente, ¿no? Algunos de los que salieron. Y pues fui con Dios, ¿no? Y dije, ay, Dios, están diciendo esto, ¿no? Y me acuerdo en ese tiempo, creo que como por 15 minutos, nada más escuché el Espíritu hablándome, ¿no? A mi corazón y decía, pero dice, yo veo tu corazón, ¿no? Y nada más repitió esa frase literal por 15 minutos. Dice, sí, están diciendo, pero yo veo tu corazón, ¿no? Yo veo tu corazón. Entonces estaba afirmando, pues de alguna forma es como que están llegando esta información y esta opinión y lo que dice la gente, pero ¿qué es lo que Dios está hablando, no? Y fue una temporada donde aprendí a, pues, depender de Dios como nunca antes, ¿no? A depender de Él como nunca antes, de depender de su voz, dejar que su voz me guiara simplemente, ¿no? En esa temporada, difícil, ¿no? Entonces, eso, ¿sí te contesté la pregunta? Sí. Sí, ok. Gracias. Sí, de nada. Hola Sam. Hola. Quería preguntarte cómo se ve una persona viviendo en el nuevo pacto. Wow, es como Cristo, básicamente, ¿no? Estábamos hablando el otro día, ¿no? Jesús fue el cristiano más normal, ¿no? Entonces, de alguna forma, sé que no dice que es cristiano, pero en nuestro lenguaje, ¿no? Jesús es nuestro modelo a seguir. Él vino a ser un modelo de lo que significaba básicamente, ¿no? Caminar en el reino, ¿no? Y lo que eso implicaba caminar en el reino. Entonces yo creo que nuestra forma de ver a Jesús realmente determinará nuestra forma de caminar en este mundo, ¿no? Si vemos a Jesús como Dios, que sabemos que era Dios, pero la palabra dice que Jesús se despojó de sí mismo, pues, o sea, se despojó de su divinidad. Entonces, tenemos que entender que cuando Jesús vino al mundo, Él no estaba actuando como Dios, estaba actuando como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Él lo hablaba constantemente, o sea, Él decía, soy hijo del hombre. Y eso de hijo del hombre se refería a la humanidad, no a la divinidad. Entonces quería que las personas actuaran y interactuaran con Él, entendiendo, estoy haciendo esto como hijo de hombre, como humano, no como divino. Entonces, si vemos a Jesús como divino, entonces fue muy bueno y fue muy padre, pero no es un reto, porque yo no soy divino, yo no soy Dios, si me explico. Entonces puede ser, wow, qué padre Jesús, pero yo no puedo porque yo no soy Dios. Entonces, qué padre lo que hizo. Pero Jesús enseñó realmente lo que era un hombre vivir empoderado por el Espíritu Santo. Y lo podemos ver, que él realmente tenía una expectativa de sus discípulos de replicar su ministerio, replicar lo que él hacía. Por eso, ejemplo, del caso del niño que los discípulos no podían sanar, ejemplo. Él dice, ay, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes, no? Entonces no fue esta respuesta súper de compasión, sino digo, ay, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo tengo que estar
hablando de sus discípulos. Entonces había un requerimiento y él realmente los estaba entrenando para ser como él. Por eso él dijo, les conviene que me vaya, porque lo que yo tengo va a ser multiplicado en todos ustedes. Y los que ustedes tocan va a ser multiplicado en muchas más personas. Entonces por eso Jesús dijo, les conviene, me urge ir, me urge ir porque cuando me vaya voy a darte lo que yo tengo, voy a darte este empoderamiento del espíritu interno que Jesús cargaba y que Jesús tenía, ¿no? Entonces, por eso, ejemplo, en Juan habla acerca de eso. Dice lo conocen el Espíritu porque ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, ahí está esta dinámica, ¿no? Que habían experimentado ellos el empoderamiento del Espíritu Santo, pero no era algo de ellos, si lo quieres ver así, no era algo interno, era algo de Jesús, que posaba sobre ellos, pero no era la misma experiencia. Entonces, Jesús dijo, cuando me vaya, voy a enviar el Espíritu Santo, pero no nada más va a estar sobre ustedes o nada más va a estar con ustedes como lo conocen, pero va a estar en ustedes. Y entonces, ahora sí, un creyente de nuevo pacto, pues es alguien que está aprendiendo a caminar como Jesús, básicamente, ¿no? Está aprendiendo a caminar y pisar las huellas de Jesús que Él nos dejó, ¿no? Que Él nos dejó de la vida que está disponible, ¿no? para nosotros. Entonces eso para mí es animante, es un reto, ¿no? Porque dice, hay responsabilidad, ¿no? De no nada más sentar y decir, wow, qué padre lo que él hizo, pero también de duplicar, ¿no? De crecer y ser un ejemplo como él fue el ejemplo, ¿no? No sé si te contesta. Sí, gracias. Sí, de nada. Hola, Pastor Sam. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer nos enseñaste procesos de sanidad. Sí. Y nos diste 5 pasos para un proceso de sanidad. Sí. El segundo fue permitirnos sentir el dolor y tristeza. Sí. Y mi pregunta es, Sí. ¿cómo sentir dolor y tristeza sin caer en la depresión y amargura? Porque, por ejemplo, yo soy súper sensible. Claro. Y al escuchar esto pude escuchar a mi mamá desde el Estado de México decir, no, Sam, no le digas eso porque se va a deprimir. Ajá. Entonces, Claro. sería como la otra parte de las personas que somos como súper sensibles, poner un límite o cómo le hacemos ahí. Pues yo creo que es importante, sí, reconocer y entender, pero también, está importante uno, tener la expectativa y tener realmente el propósito de ser sanado, pues. Entonces, el propósito de sentir no es nada más sentir, ¿sí me explico? El propósito de sentir no es nada más sentir el dolor y deprimirme en ese dolor. El propósito de sentir ese dolor y de experimentar esas emociones es poder sacarlos para que Dios los puede sanar, ¿no? Entonces es la parte, ¿no? Que tenemos que aprender a sacar para que Dios sane, pues básicamente, ¿no? Y lo hablaba un poquito ayer, no de sacarlo y luego volver a guardar y luego sacarlo y no soltarlo, básicamente, ¿no? Entonces es la parte que yo creo que debemos de estar, pues, muy conscientes, ¿no? En este proceso de si realmente quiero ser sanado, ¿no? No quiero quedar aquí, pues, ¿no? Y si no quieres ser sanado, entonces mejor no pases, no hagas lo que hablé ayer, ¿sí me explico? No das pasos a esto, porque sí te puedes atorar, pues, ¿no? En alguna parte, ¿no? Te puedes atorar en la tristeza o en la depresión si no quieres realmente ser libre, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que hablamos ayer, pues es para personas que quieren ser libres, ¿no? Que quieren ser libres de cosas de su pasado, básicamente, ¿no? Entonces, de eso es la forma, pues, que podemos guiar. Es importante, ahora sí, tener gente en nuestra vida, ¿no? Que pueden, como hablamos ayer, tener personas en nuestras vidas que pueden ayudarnos en este proceso y quizás, con discernimiento, ¿no? Si lo quieres ver así, ¿no? Con discernimiento. Me acuerdo, ejemplo, Cindy Jacobs. Ella murió su hermana de cáncer hace varios años, pero tiempo después Dios estaba hablando, pues, así en intimidad, y Dios le estaba hablando acerca de eso, pues, y le dijo, ¿no? Dice,
es de tu dolor y el duelo de tu hermana, dice, ya el enemigo aprovechó de eso y ya es algo satánico básicamente, ¿no? Lo que estás experimentando es una opresión. Entonces ella tuvo que ahora sí arrepentirse pues de eso y realmente pues cancelar pues no básicamente la opresión, que ya no era un duelo sano, sino era una opresión pues básicamente, ¿no? Que a veces hay personas que se quedan en ese lugar pues de duelo y de opresión, ¿no? Entonces es realmente empezar eso, ¿no? Decir, ok, quiero ser libre y quiero pasar este proceso para experimentar la libertad, ¿no? Y entregar, esa es la parte, ¿no? que mencioné ayer, ¿no? Que tenemos que, después de sentir y después de llorar y después de sentir las emociones, tenemos que invitar a Jesús a sanar lo que estamos ofreciendo básicamente, ¿no? Y de esa forma no lo estamos guardando otra vez y luego sacando, ¿no? Estamos realmente lidiando con el dolor y dejando que el Espíritu entre y sane esa parte pues de nuestro corazón, para que ya no estemos cargando simplemente con las cargas. Muy bien, ¿te sirve? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Buenísimo. Tenemos una pregunta de una estudiante de nuestra escuela online. Ok. Su nombre es Mel. Sí. Y pregunta, ¿cómo identificamos en nosotros el llamado a sanidad o profecía? Ok. Pues, ejemplo, el de profecía o de sanidad, no son llamados. Entonces, no son llamados. Entonces, son dones que podemos desarrollar y que podemos perseguir. Por eso quiero hacer la diferencia. Porque un llamado es divino, es de Dios y es escogido por Dios porque Él quiso, básicamente, ¿no? Hace varios años, cuando Dios empezó a hablar mucho sobre el ministerio apostólico y todo esto, yo sí, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí? Y un día tuve una muy, muy buena plática con Dios, ¿no? Y así de, ¿por qué a mí? ¿No? Y fue como de esas veces que me habló así de, cállate un poquito, ya no quiero que... Y básicamente me dijo, porque yo quise, ¿no? Y en ese yo quise es como, deja de preguntar, deja de estar renegando sobre esto, ¿no? Entonces, los llamados realmente es algo que viene de Dios y tenemos que nosotros recibir básicamente de parte de Dios. Tenemos que descubrir. Y ejemplo, quiero darte versículos sobre esto, pues en 1 de Corintios 12. Aquí está, en 1 de Corintios 12, 18. Dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Entonces, ahora sí, cuando viene el llamamiento, es como Dios, como Él le parece, si me explico, es como Él te colocó y digo, eres brazo, y dice, no, pero quiero ser pierna, no, eres brazo, quiero ser ojo, no, quiero ser boca. Entonces, puede haber una lucha, pero realmente tenemos que someternos a lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Entonces, el llamamiento realmente no está ligado a los dones. Pero, ejemplo, aquí mismo en 1 de Corintios 12, dice en el 11, dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Está hablando de los dones espirituales del Espíritu. Pero dice, todo eso lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, los dones también son repartidos como Él lo determina, pero podemos ir a 1 Corintios 14, 1, que dice, empeñense en seguir el amor y avisionen los dones espirituales, sobre todo de profecía. Entonces, cuando viene a dones espirituales, Dios nos da una pauta de que podemos ambicionar. Esa palabra ambicionar significa celar o anhelar mucho. Entonces, de alguna forma, la palabra de Dios nos da un lugar para ambicionar los dones, no nada más. Entonces como yo explico esto, ¿cómo empatas 1 Corintios 12, 11, ¿no? ¿Cómo empatas de que dice que Él reparte como Él quiere y 1 Corintios 14? Entonces, la verdad, los dos son reales, básicamente, ¿no? Entonces, podemos, lo que yo sugiero, en ese sentido, si te apasiona lo profético, persíguelo, porque ahí dice que lo puedes perseguir, básicamente, ¿no? Lee libros, persíguelo.
Y también, ejemplo, la sanidad, lo mismo, ¿no? Son dones que podemos pedir, que podemos anhelar ser usado por Dios. Y a veces lo que yo pienso que es así, ¿no? A veces yo creo que nuestro anhelo por perseguir hace que Él decida darnos. Entonces hay una relación, pues, entre que Él reparte como Él determina y nosotros ambicionar, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora sí, llamados, estamos hablando de evangelista, de Efesios 4, ¿no? Esos son cosas que son determinados por Dios. Y ahora sí en búsqueda, en intimidad, en relación con Él, a través de lo profético, también a través de palabras proféticas, Dios va moldeando nuestro destino y nos va preparando para lo que Él ha puesto en nuestras manos, básicamente, ¿no? Una historia platiqué, fue una sesión de sanidad, esta semana. En un momento de mi vida, cuando Dios me había hablado mucho sobre lo apostólico, yo creo que ya tenía 5 años Dios hablándome y yo así de, no, gracias, estoy bien, ¿no? No, y apostólico, no, estoy bien, ¿no? Y llegó un profeta a la iglesia y para mí fue un tiempo de parteaguas porque me dijo, tú has reconocido el llamado apostólico sobre tu vida, pero dice Dios que es hora de abrazarlo. Y cuando me dijo eso fue así, algo sucedió y la imagen que tuve es como si tuviera una chamarra que Dios me había dado, pero que lo dejaba guardado en el closet, pues no lo usaba, no lo ponía. Y era como, sé que está ahí, qué chido. Tengo una chamarra súper bonito en el closet, no lo uso. Y a través de esta palabra, básicamente, Dios me dijo, sácalo del closet y póntelo, pues, ¿no? Empieza a verte con como yo te veo, básicamente, ¿no? Entonces, en esos primeros 5 años yo no podría decir que Dios me ha dado un llamado apostólico. O sea, yo no podía llamarme eso. Pero después de ese tiempo fue cuando Dios dijo, tienes que cambiar tu lenguaje. Pues quiero que alinees tu lenguaje con lo que yo hablo y lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y después de eso, pues ahora sí empezaron a suceder, si lo quieres ver así, ¿no? Que empezamos a caminar en ese llamado apostólico, básicamente, ¿no? Entonces ¿por qué hablo esto? Porque el llamado, cuando es revelado, a veces pasamos por un proceso donde medio peleamos, donde medio no queremos o no creemos que somos suficientes, o muchas razones por las cuales no lo abrazamos, ¿no? Pero tiene que haber un momento donde lo que Dios ha hablado y lo que ha dicho de nosotros se convierte ahora sí en nuestra identidad, ¿no? Que ponemos la chamarra de quien Dios dice que nosotros somos, ¿no? Empezamos a vernos y actuar de esa manera. Buenísimo, muchas gracias, Sam. Sí, de nada. Vamos a nuestra última pregunta de nuestra sesión. Hola. Hola. Pues en una clase hablábamos del dolor. Ajá. Y dijiste que debemos lidiar con el dolor. Y mi pregunta es cómo, y si has estado con una situación donde tuviste que lidiar con el dolor. Sí. Sí, muchas veces, ¿no? Pueden ser, anoche hablaba, ¿no? Pueden ser cosas graves, pueden ver situaciones, heridas muy profundas, ¿no? Que suceden, pues, ¿no? Entonces, como les hablaba ayer, ¿no? El dolor es constante, pues, ¿no? O sea, el dolor en nuestra vida va a ser constante, ¿no? Leía en un libro de hecho esta semana que decía el dolor es como la otra cara de la moneda del amor, pues. O sea, donde amas vas a doler. ¿Sí me explico? Cuando hay amor, el poder amar significa que el poder ser lastimado, básicamente, ¿no? Entonces, cuando amamos, vamos a ser lastimados de alguna manera, pues, ¿no? Hay situaciones que nos van a lastimar. Entonces, sí, tenemos que reconocer, como hablaba un poquito anoche, ¿no? Tenemos que reconocer el dolor, reconocer que hemos sido lastimados, básicamente, y poder lidiar con eso, con Dios, ¿no? Y como hablaba, quizás es platicando con alguien, yo creo que tengo
pues como 6, 7 meses, pues que estoy platicando con un consejero de los Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y es como la primera vez en mi vida que estoy verbalizando y procesando, pues ahora sí, verbalmente hablando con personas de cosas que están sucediendo dentro de mí, ¿no? Y ha sido muy sanador el proceso de simplemente sacar cosas que no solía, pues que solía guardar simplemente y guardar, y luego hay tanto dolor ahí que ya empiezas a querer huir y querer esconder y así de ya no quiero sentir. Entonces, y luego suceden cosas así, pues que ya es como que, ay, ¿por qué no puedo llorar o no puedo emocionarme y no siento ni amor? Pues es como que no, estoy entumecido, pues no siento ni amor, ni siento dolor, ni siento alegría, ni siento... Y a veces son estas emociones que no hemos dejado salir y es ahora sí ese proceso, ¿no? De poder quizás platicar, poder hablar con alguien, poder escribir, como hablaba ayer, ¿no? Es una forma de procesar dolor, ¿no? Es importante, ejemplo, no lo hablé ayer. Lo que hablé ayer básicamente va a ser un curso de 7 meses que estamos desarrollando Gaby y yo, pues entonces fue como muy la línea, pero hay mucha más profundidad, ¿no? En cada área y cada parte, ¿no? Pero, ejemplo, en esta parte del dolor, es importante también reconocer, no nada más que fuimos lastimados, pero cómo nos hicieron sentir cosas, ¿no? O sea, ese dolor o esa situación me hizo sentir así, ¿no? Y poder expresar de esa manera realmente las emociones que pasamos cuando pasamos por situaciones, ¿no? Como hablaba ayer de mi papá, de cuando me agarró del cuello, ¿no? Y que dijo, te voy a dar dinero si vuelvo a hacer algo así, te voy a dar dinero, ¿no? Y esa situación, el dolor de esa situación no fue nada más el abuso, el agarrarme, ¿no? De esa manera, pero también fue el que sentí que no tenía valor, básicamente, ¿no? Que sentí que no valía, simplemente, ¿no? Entonces son cosas que a través de la sanidad es importante hablar de estas cosas simplemente, ¿no? Que me sentí, no nada más sentí dolor, pero es realmente eso, sentí sin valor, sentí que, entonces poder expresar, como dar voz a nuestras emociones y lo que sentimos cuando estábamos en medio de esa situación o después, y eso de alguna forma ayuda a procesar de una mejor manera, básicamente, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tratar más profundo y tratar las emociones, básicamente, ¿no? Que a veces no sabemos que están ahí, pues, ¿no? Cuando yo hice mi primera sesión de sanidad interior, salieron estas cosas que yo nunca había reconocido, pues, no sabía cuánto me había afectado, básicamente, ¿no? Este tipo de situación, y que no era nada más el abuso, era todo lo que sucedió después y la mentira que yo abracé después de ese evento, fue lo que tenía que ir trabajando básicamente, ¿no? En restaurar mi identidad, restaurar mi forma de verme y ahora sí trabajar este dolor básicamente, ¿no? Poder trabajar de ese dolor, llorar, pues, ¿no? Como hablaba ayer, es natural, ahora sí llorar es natural con dolor, pues básicamente, ¿no? Y a veces el sentir, el propósito, y lo hablaba ayer, es como que no es nada más escribir, pero es conectar nuestras emociones con lo que estamos escribiendo, ¿no? Entonces esa es la parte, ¿no? De poder sentir y expresar lo que estoy experimentando en papel o con alguien, básicamente. No nada más diciendo, ¿no? Pues sí, fui lastimado, me golpearon y así súper frío, pues no. No va a ser mucho, no va a ser mucho impacto a tu corazón si no te conectas con ese dolor y no les das una expresión, básicamente. ¿Sí? ¿Le contestas la pregunta? Sí. Sí, ok. De nada. Ok, Sam, llegamos al final. Okay. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre es súper bueno tenerte acá en nuestra casa. Gracias. Sí, súper gracias. contentos Sí, de igual. estar contigo. Así que te esperamos en nuestra próxima sesión de preguntas y respuestas. Hasta la próxima.